De hecho, no es una patología, pero los problemas perinatales son probablemente la causa más importante de admisión a terapia intensiva neonatal y de mortalidad en todo el mundo, ¿no? Se calculan que 5 millones de muertes neonatales ocurren en el año a nivel mundial, no más en los países subdesarrollados. Nosotros como Bolivia tenemos una mortalidad neonatal bastante alta. El 19% de estos están asociados a asfixia al nacer precisamente, y aproximadamente un 10% de estos recién nacidos requieren algún tipo de asistencia especial para que puedan respirar y puedan sobrevivir. Aproximadamente 1% requiere medidas intensivas de reanimación para sobrevivir. O sea, vean que a medida que va aumentando la complejidad va disminuyendo la necesidad o el número de estos pacientes. Bueno, cuando ha nacido un bebé o cuando recién ha nacido, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hay una serie de pasos que deberíamos tomar para evitar algunos problemas que tienen estos recién nacidos. Uno de los problemas más importantes es la hipotermia, ¿no? Se han estado con temperatura corporal materna de 36,6 para arriba y salen súbitamente un quirófano que probablemente se encuentra a una temperatura alrededor de 20 grados. Entonces, es muy importante. Uno de los problemas que vamos a encarar es precisamente la hipotermia. Simplemente para recordarles de que existe una circulación fetal y muchas situaciones intrauterinas, fisiológicas, normales, que van a cambiar después, ¿no? En esa circulación fetal es el ventrículo derecho el que trabaja más que todo, el ventrículo izquierdo es más pasivo y obviamente a través de un ductus se pasa la sangre para irrigar al resto del organismo. Pero una vez que nace el paciente, entonces los pulmones se inflan, se ingurgitan, la circulación cambia de dirección y ya circula la sangre por los pulmones y vuelve al ventrículo izquierdo. Entonces ingresa mayor flujo a este ventrículo izquierdo y por ende entonces ya comienzan a trabajar tanto los pulmones como el corazón. Esta adaptación rápida que se tiene que dar ya tanto del corazón como de los pulmones en estos pacientes al nacimiento es un proceso que en muchos, si no se da adecuadamente, va a causar patología en el paciente. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que podríamos tener en una transición normal? O sea, cuando un paciente es recién nacido, que la hipotonía, por ejemplo, es normal al principio. Puede haber un cierto grado de depresión, de esfuerzo respiratorio. Podríamos encontrar bradicardia, leve hipotensión, ya taquipnea y cianosis. Pero la mayoría de estos problemas debería resolverse rápidamente, en el primero o segundo minuto después de nacimiento, ¿no? La acrocianosis, como ven en la imagen, es normal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a poner hipotérmico rápidamente por el cambio de temperatura. Pero la cianosis central, la que se ubica a nivel de los labios, esa sí es importante porque esa nos está diciendo de que hay algún otro problema. Bueno, cuando hablamos de apnea, existen dos tipos de apnea y esto es importante reiterarles. Hay lo que llamamos la apnea primaria y secundaria. La apnea primaria, ya con la estimulación se puede restablecer la respiración. Es la apnea en la que nace el bebé generalmente y estimulamos y el paciente comienza a respirar y esta no es patológica. Mientras que la apnea secundaria, ya es que le hemos estimulado, probablemente el paciente puede que respire un poco, restablezca la respiración, pero después de un rato otra vez deja de respirar. O con la estimulación no logra respirar adecuadamente. En ese caso ya es patológico, decimos de que hay algún otro problema que está deprimiendo el centro respiratorio o el paciente no está pudiendo respirar en forma adecuada. Este es el algoritmo que lo vamos a ir viendo poco a poco de qué es lo que deberíamos hacer con un paciente, ¿no? Lo primero que debemos preguntar, obviamente, cuando llegamos a un quirófano es al anestesiólogo o a alguien, si es un embarazo a término, si ya ha salido el paciente, respira o llora, ¿no? Y si tiene buen tono, ¿no? O sea, eso es lo primero, si es que no lo hemos visto desde el inicio. Una vez que hemos hecho esa evaluación inicial, entonces, si el paciente vemos que no está
tiene problemas en respirar, la intubación se puede realizar desde el inicio hasta el final, como podemos ir viendo. Pero si el paciente, digamos, está respirando, tiene un tono más adecuado, entonces lo primero que habría que hacer es despejar la vía aérea, ya aspirar, proporcionar calor, secar y estimular, que son los pasos, ¿no? Básicos de una reanimación normal. Si la frecuencia cardíaca del paciente ya es mayor a 100 por minuto, ya o está con apnea o hay boqueo, nos hacemos esa pregunta. Si es menor de 100 veces por minuto, nos preguntamos si respira con dificultad o cianosis, o existe cianosis, entonces se le dará oxígeno y tal vez tenga que incluso intubarse. Si el paciente tiene una frecuencia mayor a 100, no está con apnea, simplemente se lo puede observar. En algunos casos se le puede dar un poquito de ventilación con presión positiva. Entonces, fíjense de que en todo momento, cada cierto tiempo, nosotros vamos haciéndonos una pregunta de qué es lo que pasa con el paciente, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca es uno de esos parámetros que nos ayudan a determinar aquello. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, o sea, no es normal. Entonces, en ese caso implementamos correctivos para la ventilación. Generalmente ahí podemos hacer la ventilación con presión positiva. Nos comenzamos a bolsear con la máscara. Pero si a pesar de eso pasa un minuto y sigue el paciente deprimido, tal vez tengamos que intubar. Como les digo, la intubación puede darse a cualquier momento de la reanimación. Pero si vemos después de un minuto de que lo estoy bolseando al paciente y su frecuencia cardíaca está menos de 60 latidos por minuto, entonces ya vemos de que hay una depresión miocárdica. Entonces hay que sí o sí intubar al paciente e iniciar compresiones torácicas, no alternando con la ventilación. Esto por unos 30 segundos y reevaluamos. Si la frecuencia cardíaca sigue muy baja, entonces es probable de que la depresión es muy intensa y en este paciente necesita ya algún tipo de vasoactivos como la adrenalina en forma endovenosa para tratar de sacarlo de esa bradicardia en la que se encuentra. Recordar que la frecuencia cardíaca normal es arriba de 140 normalmente en los bebés, entre 120 y 160. Entonces, esta es la pirámide de la reanimación neonatal. Fíjense que la porción más ancha está arriba, que eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? O sea, posicionamos al paciente, despejamos la vía respiratoria, secamos, estimulamos, etc. Y a medida que vamos utilizando mayores medidas de salvataje en estos pacientes, ya obviamente esta pirámide se va haciendo mucho más estrecha. Es una pirámide invertida. Entonces, rara vez vamos a administrar medicamentos como pueden ver en la pirámide. Entonces, vamos paso por paso, ¿no? ¿Cómo se va a determinar ya si un bebé necesita reanimación? ¿Nació a término? Eso es clave, porque si es pretérmino, entonces tiene mayores probabilidades de que este paciente requiera reanimación avanzada. ¿Respira o llora? Y si tiene un buen tono muscular. Fíjense, el bebé que está a la izquierda es un bebé con un buen tono muscular, generalmente en genuflexión tanto de extremidades superiores como inferiores. En cambio, el bebé de la derecha, fíjense, ya está totalmente hipotónico y eso debe llamarnos la atención. Nos está diciendo que ese paciente está deprimido. Entonces, cuando hablamos de un recién nacido normal, o sea, que está a término entre 37 y 42 semanas, ya decimos que tiene un peso adecuado para la edad gestacional cuando se encuentra entre el percentil 10 a 90, ¿sí? ¿Qué hacemos con estos pacientes al nacer? Le proporcionamos calor, que es lo primero. Generalmente utilizamos servocunas, como las voy a mostrar a continuación. Se coloca en una posición que despeje la vía aérea y se seca y estimula ya, y luego se envuelve al paciente para evitar la hipotermia. En algunos países se está haciendo el apego precoz, que quiere decir al bebé se lo puede colocar en brazos de la mamá ya por un tiempito mientras se está desconectando, se está clampeando el cordón umbilical y está sacando. Entonces, ¿qué es lo que necesito para reanimar a un paciente que preveo que va a necesitar reanimación? En realidad eso deberíamos tener para todos los pacientes, listo en quirófano o listo en sala de partos.
Tendríamos que tener campos estériles, implementos para despejar la vía aérea como peritas de goma o sondas de succión de diferente tamaño, un aspirador de meconio si es posible, estetoscopios, oxígeno, ya tener las bolsas, la bolsa adecuada y las máscaras, pensar de que tal vez vamos a necesitar bolsear a este paciente, obviamente, o tal vez intubar, y para ello necesitamos laringoscopios, hojas adecuadas entre 0 y 1, tubos endotraquealos de diferente tamaño, tener medicación disponible, la más importante, adrenalina, naloxona, dextrosa, como vamos a hablar en un ratito, y tener un lugar donde podamos mantenerla caliente, ¿no? Una servocuna, por ejemplo, una incubadora, y si no, por último, una lámpara que mantenga ya con buena temperatura al paciente. Entonces, en los pasos iniciales, lo primero que tenemos que hacer es evitar la pérdida de calor. Entonces, podemos utilizar la cuna radiante, como se ve a la izquierda, y luego proceder a secar, y el secado es una forma de estimulación. Entonces, cada que secamos vamos desechando los campitos y vamos utilizando unos nuevos. Y al final de secado, recién lo reubicamos. Hay que reubicarlo, obviamente, ya en una posición neutra la cabecita para que pueda respirar adecuadamente. La idea es tratar de mantener la temperatura corporal del paciente con 36,5. Después debemos despejar la vía aérea, que esto es importante, ¿no? Y para esto, lo primero que hacemos es acomodar adecuadamente. Fíjense la figura de la izquierda, cuando hiperextendemos o cuando hiperflexionamos, hay obstrucción de la vía aérea. Entonces, la posición correcta es una posición de mínima de extensión, es lo que le llaman una posición de estornudo, ¿no? Y para mejorar esa posición, podríamos colocar un pequeño rodete con una mantita debajo de los hombros, y con eso el paciente va a extender lo suficiente la cabecita. La aspiración, preferentemente se debería aspirar primero ya la boca y posteriormente la nariz. Esto porque se cree que a veces si hubiera un poco de meconio particulado y respira, podría ingresar ese meconito particulado o cualquier tipo de secreciones de la boca hacia los pulmones. Entonces, esa es la idea. Otra imagen en la que nos muestra cómo ya la flexión o la hiperextensión puede causar obstrucción de la vía aérea y obviamente dificultar la respiración y aumentar el trabajo de respiración del paciente, ¿sí? No hay que olvidarnos que la vía aérea del bebé es diferente. Tiene una lengua mucho más amplia, tiene una laringe más alta, y tiene una laringe que es en forma infundibular, o sea, que es más estrecha a nivel de las cuerdas vocales, más ancho a nivel de las cuerdas vocales y un poquito más estrecho posterior. Entonces, todo esto hace que la vía aérea del recién nacido pueda ser un poco más difícil de manejar que la vía aérea de un adulto. Entonces, por eso es importante que tengan en consideración. ¿Qué precaución? Cuando se succione ya y se use catéteres, hay que hacerlo con una presión baja, ya no succionar tan fuerte porque puede causar lesiones y hemorragias. La estimulación, además de la faringe superior, en muchos pacientes puede causar un reflejo vagal profundo. Incluso el dolor les produce un reflejo vagal profundo y podría causar una bradicardia, incluso una apnea intensa si hacemos demasiada aspiración a nivel de la hipofaringe o a nivel del esófago. Entonces, tiene que ser muy gentil esta aspiración y promover de que el paciente trate de estornudar o que trate de toser y pueda eliminar. Ahora, si vemos que el paciente no respira a pesar de la estimulación que hemos hecho cuando le hemos estado secando, entonces a veces tenemos que utilizar algunas otras maniobras como el friccionar la espalda, por ejemplo, o darle un pequeño flicking, como se llama, un pequeño ticheo, un golpecito en la planta de los pies. Ya no se coloca al bebé ya de cabeza y se golpea la espalda como antes se hacía, o se golpea en las nalguitas. Esto aumenta el flujo sanguíneo cerebral, incrementa las chances de una hemorragia ya subaracnoidea, por tanto no se hace esas maniobras para estimular al paciente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente presenta meconio? Ustedes saben que el meconio son las deposiciones del recién nacido que por estrés
del bebé en vida intrauterina puede liberarse antes de tiempo y el líquido amniótico se contamina con este meconio. Entonces, si hay presencia de meconio o el bebé no está vigoroso, entonces existe un riesgo de neumonía por aspiración muy importante. Ahora, puede ser una tinción de meconio, que puede ser un poquito teñido, digamos, pero puede ser particulado, o sea que ya hay partículas de heces meconiales en el líquido. Entonces, en esos casos, utilizamos ese algoritmo. Si hay presencia de meconio, si no hay, continuamos con todos los pasos. Si existe, vemos si el paciente está vigoroso o no. Si está vigoroso, lo más probable es que simplemente una leve tinción de meconio y no haya habido una aspiración. Pero si el paciente no está vigoroso, entonces, antes de estimularlo, podríamos realizar una aspiración de boca y tráquea. Para ello, utilizamos el laringoscopio, como se ve en la imagen, y utilizamos un aspirador ya de meconio, que es nada más que un tubito con un orificio lateral que nos permite aspirar y que se conecta al aspirador, que les voy a mostrar en una imagen posterior. Y después recién se estimula. Una vez que hemos aspirado, metemos el tubo, aspiramos, si es necesario 1 o 2 veces, y de esta manera libramos la tráquea, cosa de que cuando respire no meta hacia los alvéolos esas secreciones meconiales. La presión positiva es lo más importante, es la maniobra más importante que todos ustedes deberían saber. Hay un más que un memotécnico, hay un dicho, ¿no?, en reanimación que se dice: es preferible un paciente bien bolseado que un paciente mal intubado. Y como estos pacientes son difíciles de intubar, a veces un paciente que está muy bien ventilado con bolsa puede sobrevivir perfectamente y la reanimación puede ser efectiva, ¿no? Entonces, esto sí es una habilidad que tienen que aprenderlo ustedes. ¿Cuándo se va a hacer? Si el paciente está apneico, está boqueando, no tiene una respiración efectiva, si la frecuencia cardíaca es menos de 100, ¿no?, a pesar de los pasos que hemos seguido anteriormente, si continúa con una cianosis central, a pesar de que le estamos dando oxígeno en concentraciones mayores, si las respiraciones iniciales necesitan llevarse a cabo con cierto grado de presión, y utilizamos generalmente una presión no superior de 30 o 40 milímetros de agua en las primeras, y después entre 15 y 20. Y esto hay que tener mucho cuidado porque es común, es relativamente común ver pacientes que han sido reanimados con bolsa y que después desarrollan un neumotórax, ¿no? Y la frecuencia a la cual deberíamos ventilar estos pacientes es de 40 a 60. Entonces, para poder bolsear adecuadamente, lo primero que tengo que escoger es una mascarilla de reanimación adecuada. Pueden ser circulares o pueden ser en forma de perita, como ven. Lo ideal es que esta mascarilla tenga el tamaño adecuado. No debe superar el puente de la nariz y no debería superar ya el mentón para que tenga un buen sello. Hay diferentes marcas. Lo ideal es que tengan aire, un colchoncito de aire para que evite la presión muy fuerte de la estructura misma de la máscara y cause lesiones. Y fíjense, cuando es muy, muy pequeño, por ejemplo, va a ser ineficiente. Si es muy grande, que está por los ojos o que está por debajo, tampoco va a ser ineficiente. Entonces, hay que buscar el tamaño correcto en estos casos, en estos pacientes. La posición para bolsear es la que vemos, con un cierto grado de, como les decía, de hiperextensión, mejor si colocamos la almohadita. El operador siempre se coloca en la cabecera porque puede observar directamente el movimiento del pecho. Ya, en cambio, es mucho más difícil si lo hacemos de costado, como pueden ver en la imagen. Pero siempre, cualquiera de la posición que se encuentre, los ojos del bolseador o de la persona que está haciendo la reanimación tienen que estar siempre en el tórax del paciente, ¿sí? Fíjense, esa es la técnica S. Fíjense, el dedo pulgar e índice forman una C, con lo cual aseguran la máscara. Y los otros 3 dedos forman la E, que constituyen el mecanismo por el cual puedo levantar un poco la mandíbula del paciente y de esta manera permeabilizar la vía aérea. Se lo puede ventilar en periodos de 30 a 60 segundos de acuerdo a la necesidad.
Y pasado un cierto tiempo de ventilación positiva, ya hay que asumir que parte del aire que está entrando también ingresa al estómago, por tanto va a haber una dilatación. Entonces habría que colocar una sonda orogástrica tal vez para drenar ese aire que está entrando al estómago en algunos pacientes, ¿sí? ¿Qué es la presión positiva al final de la expiración? Ese es Continuous Positive Airway Pressure. Se ha evidenciado que en algunos pacientes con cierto grado de dificultad respiratoria, la utilización de presión positiva, un poquito de presión positiva, al paciente es beneficioso para abrir y reclutar nuevos alveolos. Entonces, con una presión no muy alta, de unos 5 centímetros de agua, ya estos pacientes pueden ir mejorando su ventilación, pero esto no es una fase inicial, esto se puede dejar después de haber reanimado al paciente. El paciente ya está respirando espontáneamente y bueno, queremos de alguna manera darle un cierto soporte porque todavía no es una respiración muy eficiente, entonces le podemos colocar CPAP, pero no es parte del proceso inicial. La ventilación por bolsa es importante darnos cuenta que existen tamaños diferentes de las bolsas. Hay dos tipos de bolsas. Hay una bolsa que se llama la autoinflable, que es la que vemos o conocemos y la mal nombramos como Ambu. Ambu es solo la marca, ¿ya? Y las otras bolsas son las de anestesia, que son plegables y que solo se inflan cuando ingresa el oxígeno y se puede cerrar una pequeña valvulita para lograr esa insuflación de la bolsa. Y existen volúmenes diferentes. El de neonatos que utilizamos es de 240 ml. Si utilizo una bolsa mayor en un neonato, corro el riesgo de poner mucha presión, superar los 40 y producir neumotórax. A las máscaras faciales, como habíamos dicho, los tamaños generalmente 0 y 1 para periodo neonatal. Hay dos contraindicaciones ya para la ventilación con máscara y bolsa. Líquido meconial, como les había mencionado antes, espeso previo a la aspiración de tráquea y cuando existe hernia diafragmática. Tomen bien en consideración. Si hay sospecha de hernia diafragmática, no debería bolsearse porque vamos a insuflar el estómago y vamos a comprimir más el tórax con todos esos órganos abdominales que están dentro del tórax. ¿Qué deberíamos esperar si estoy bolseando a un paciente? ¿Sí? Al minuto su saturación debería ir subiendo, digamos, progresivamente. Y al cabo de unos 10 minutos deberíamos estar por lo menos entre 85 y 90. Eso sería lo ideal en cuanto a la saturación parcial de oxígeno, ¿sí? En un paciente deprimido. Entonces, por eso es que el oxímetro de pulso se ha incorporado dentro del equipamiento de reanimación. Pero ojo, el oxímetro de pulso no necesariamente refleja la oxigenación de la sangre, solamente la saturación de la hemoglobina. Entonces, nos sirve mucho, pero no es fidedigna 100% de la oxigenación de la sangre. Entonces, si estoy bolseando al paciente, debo evaluarlo continuamente. Y a cada 30 segundos ver si comienza a respirar, si tiene ventilación efectiva y su frecuencia cardíaca. Si hay respiración espontánea, regular y hay buena frecuencia y su latido más de 100, se descontinúa la ventilación positiva. Si las respiraciones son inadecuadas o la frecuencia cardíaca es menor de 100, entonces continúa con la bolsa y máscara, ¿no? Y si la frecuencia es menor de 60, entonces se debe intubar al paciente con el procedimiento que vamos a describir y se debería ya iniciar masaje cardíaco para ayudar a ese corazón. Van a descuidar mis slides, se han desconfigurado por el cambio a iOS. Este es el material o equipo, ¿sí? Que normalmente deberíamos tener siempre. Ahí vemos las dos bolsas que les decía, una bolsa de anestesia, la superior, que normalmente se colapsa y solo a través del cierre de una válvula se puede abrir, y la otra es la de reanimación que tenemos, la común, que es la autoinflable. Si se fijan, entre el estetoscopio y la sonda de aspiración hay un tubito que tiene un orificio lateral. Ese es el que se utiliza para la aspiración meconial.
deberíamos tener todo este equipamiento si queremos realizar una reanimación adecuada. Ahora, para hablar de intubación endotraqueal, ¿sí? Primero, las indicaciones. Cuando hay meconio particulado y tenemos que aspirar, cuando hay una ventilación ineficaz con la bolsa y máscara, como hemos mencionado antes, cuando estemos realizando compresiones cardíacas porque esa frecuencia es menor a 60 y menor a 80 y no sube, en la presencia de hernia diafragmática, lo primerito es intubar al paciente. En aquellos prematuros extremos donde es seguro de que no va a mejorar su respiración rápidamente, o para administrar en algunos casos medicamentos que nos ayuden en la reanimación. Los tubos endotraqueales que utilizamos deberían ser sin balón. Aquí vemos dos tubos, uno sin y el otro con balón. De preferencia sin balón, porque el baloncito cuando lo insuflamos puede comprimir mucho la mucosa. Hemos dicho que la parte inferior a las cuerdas vocales es más estrecha. Y esa compresión sostenida del balón puede causar necrosis y posteriormente un estrechamiento mayor de la tráquea y es un problema serio de resolver posteriormente. Los tamaños va a depender del peso, más o menos como ven en la tabla, ya, y la edad del paciente. Fíjense que los tubitos a la derecha tienen dos rayas pequeñas y una raya más gruesa al medio. Se supone que la raya gruesa al medio es la que debería quedar justo a nivel de las cuerdas vocales. Es un parámetro para darnos cuenta hasta dónde debemos meter el tubo endotraqueal. Las hojas que utilizamos, la 1 es para niños de término, la 0 para productos pretérmino más pequeños. ¿Cuánto deberíamos ingresar? Se utiliza esa fórmula del peso del bebé más 6 centímetros, como la distancia de los labios. Por ejemplo, si el bebé pesa 2 kilos más 6, 8. O sea, deberíamos asegurar más o menos el tubo a nivel de 8. ¿Cómo confirmamos que está bien intubado el paciente? Primero, viendo que la frecuencia cardíaca suba, ¿no? Debería mejorar con la intubación y el bolseo. La auscultación, ¿sí? Que debería ser simétrica y bilateral. La apreciación de gas condensado, pero no necesariamente. Esto es un parámetro porque a veces puede salir gas del estómago por lo que bolseamos antes y podría hacernos confundir. La utilización de capnógrafos en línea o capnógrafos desechables y la radiografía, que con eso confirmo. El laringoscopio, como vemos, utilizamos hojas rectas, no utilizamos hojas curvas, porque con la hoja curva es muy difícil poder visualizar la laringe, es más para niños grandes o adultos. En pediatría y en neonatos, con mayor razón, utilizamos la recta. Esta es una hoja cero, digamos, para prematuros. Está diseñada para ser agarrada con la mano izquierda. Fíjense, el canal está para que podamos visualizar. No importa si somos diestros o zurdos, igual tenemos que utilizar la mano izquierda. La idea es ingresar, pasar casi hasta el esófago, digamos, y retroceder progresivamente para atrapar, como ven, la punta, con la punta de la hoja del laringoscopio, a la epiglotis contra la pared. Entonces, al atrapar la epiglotis contra la pared, vamos a poder visualizar, como pueden ver en la figura, la glotis, ya, y las cuerdas vocales y el esófago que está posterior. Esa es la imagen que deberíamos ver. Obviamente tenemos que tener aspiración. Si el paciente está muy vital, a veces hay que sedar. Entonces hay que tener mucho cuidado en las maniobras y tienen que ser muy gentiles, no palanquear para no causar lesiones a nivel de la encía, ¿no? Algunos bebés pueden nacer con dientes, rarísimo, pero puede, y podríamos romper uno de esos dientes y causar una broncoaspiración. Una vez que he introducido el tubo, se debe sujetar apropiadamente el tubo. Esta es la técnica de pantalón que se puede utilizar, ¿no? Y que se sujeta bien el tubo, ya, para evitar de que se mueva. Siempre estas maniobras, lo ideal es que existan 2 personas que va a sujetar el tubo adecuadamente y no se mueve en ningún momento. Y luego, como les había dicho, auscultamos y hacemos una radiografía. ¿Ya? Fíjense esa radiografía de la izquierda. Es un bebé con distrés respiratorio, pulmones totalmente opacificados, ¿sí? El tubo endotraqueal en buena posición,
la carina se puede ver un poquito, la división, que está como medio centímetro o un centímetro. Y en la figura de la derecha vemos un capnógrafo, esos son los capnógrafos desechables, el cual cambia de color cuando está en presencia de dióxido de carbono. Entonces, si vemos de que cambia de color, quiere decir que estamos bien intubados y esto nos ayuda. La auscultación debe realizarse a nivel de las axilas, no al frente, porque puede confundirse con otros ruidos. A nivel de las axilas, derecha e izquierda, y debe ser simétricas, y posteriormente en el epigastrio para sentir si existe ingreso de aire al estómago. Hoy en día se está encontrando algún otro tipo de aditamentos que puedan ayudarnos para la reanimación de los pacientes, y esas son las máscaras laringias, y que cada vez se está utilizando más porque no necesitas laringoscopio, es una maniobra mucho más fácil de realizar, sin gran experticia, y puede salvar la vida. Se está utilizando tanto en reanimación de pacientes de emergencia como también en el neonatal. Fíjense, esa máscara laringia simplemente se introduce un poco lateralizada y luego se posiciona y luego se ausculta. Si se va a auscultar buena ventilación bilateral, se infla el baloncito que tiene y eso se acomoda perfectamente y nos sirve para ventilar al paciente adecuadamente. ¿Ya? Y la ventaja que la punta, fíjense, de la máscara laringia nos obstruye un poquito el esófago y de esta manera prevendría un poquito una broncoaspiración. El masaje cardíaco, hemos dicho que debe darse en todo paciente con frecuencia cardíaca menor a 60 veces por minuto, y lo ideal es que el paciente ya esté intubado para poder realizarlo. El masaje puede realizarse con 2 manos, que eso es lo recomendable para las personas que tienen manos más pequeñas, porque lo ideal es que para los que tienen manos grandes, la parte posterior de la mano debería ser soporte en la espalda y los 2 dedos pulgares o uno de ellos debería ser la que realiza las compresiones. Entonces, se calcula que más o menos 1/3 del tórax se debería comprimir ya para tener una compresión adecuada. ¿Ya? El masaje con 2 pulgares y manos alrededor, ese es el preferido porque tienes un mejor control de la presión, ¿no? Entonces, vamos a poder calcular bien ese tercio ya de compresión. Se debe aplicar en el tercio inferior del esternón con una relación de ventilación con compresiones de 3:1. 90 compresiones con 30 ventilaciones por minuto más o menos, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca debe valorar igual que cuando estábamos bolseando cada 30 segundos, ¿ya? Y reevaluar si se necesita continuar o no con el masaje cardíaco estos pacientes, ¿sí? Si vemos aquí en el lado izquierdo una técnica incorrecta, si los pulgares están muy separados, la presión va a ser no sobre el esternón, sino va a ser sobre las costillas y corremos el riesgo de producir fracturas. Y la otra técnica, con los que tienen mano pequeña, es utilizar las 2 manos, utilizando los 2 dedos medio e índice en forma perpendicular y poner la otra mano de soporte. Pero tiene que ser perfectamente perpendicular para evitar lo mismo que en el anterior, una lesión de las costillas y tengamos problemas de fracturas costales. Aquí vemos una imagen de una reanimación en un maniquí, ¿no? Donde esa es la posición correcta. Ventajas de ambas técnicas: la técnica de los pulgares es la de elección, menos agotadora, podemos estar largos tiempos, permite mayor control de la profundidad, genera un poquito menos presión y puede servir mucho más para personas con uñas largas, ¿no? La técnica de los 2 dedos para manos pequeñas, mayor acceso al cordón umbilical, esa es una de las ventajas, así si alguien necesita canalizar para pasar medicamentos es importante, y sí puede servir para administrar esos medicamentos en caso de que necesita adrenalina, etcétera, ¿no? Entonces, o si es un recién nacido grande, digamos. ¿Cuándo suspendemos? Si después de 30 segundos la frecuencia cardíaca ya está mayor a 60 o 70 veces por minuto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de realizar las compresiones. Se debe continuar si el paciente sigue con una frecuencia
cardíaca entre 40 a 60 ventilaciones por minuto. Indicaciones de medicamentos. Si vemos que a pesar de la reanimación que hemos realizado, el paciente sigue ya y no hay mejoría en cuanto a la ventilación y el masaje cardíaco, entonces debemos utilizar algunos medicamentos. ¿Para qué? Para estimular la función cardíaca, para mejorar la perfusión sanguínea y restablecer mejor ese equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son los medicamentos que más utilizamos? La adrenalina, de lejos el medicamento que más se usa, en dosis de 0.01 por kilo a 0.03 por kilo, en una disolución de 1 en 10.000. ¿Y cómo se logra eso? Un cc de adrenalina, que eso es una ampollita, se lo diluye en 10 cc's de agua destilada, ¿ya? Si no existe acceso venoso, porque a veces es difícil, se puede incluso administrar por vía endotraqueal a una dosis 3 veces mayor, hasta que tengamos el acceso. O sea que sí es una forma de ayudar a ese paciente por la vía endotraqueal. Ya, y obviamente, como habíamos dicho, esto con las indicaciones respectivas, una frecuencia cardíaca menos de 60, ya que ya hemos estado realizando reanimación cardiorrespiratoria con masajes y ventilación más allá de 30 a 60 segundos, o existe una asistolia que no vuelve. Los expansores de volumen, el que más utilizamos es la solución fisiológica, ¿no? En aquellos pacientes que pensemos que ha habido hipovolemia, puede que haya tenido sangrado, por ahí ha habido un desprendimiento de placenta previo o que el paciente haya podido perder sangre, ¿no? Y la naloxona es un medicamento que revierte ya la depresión respiratoria causada por narcóticos como la morfina, el fentanil, etcétera. Y algunas madres por ahí inadvertidamente o descuidadamente han recibido estos medicamentos, entonces el bebé va a salir deprimido. Y si no le damos naloxona, no vamos a poder revertir hasta que su organismo elimine el narcótico, y que esto puede tardar 3-4 horas fácilmente. En los pacientes tendrían que estar intubados innecesariamente. Con la naloxona se revierte rápidamente. Como les había dicho, estas son las indicaciones y las dosis de la adrenalina. Ya la endotraqueal es 3 veces más de lo que normalmente damos. Todo bolo debe ser rápido, ya lo más rápido posible que se pueda hacer, ya. Una vez que el paciente ya lo hemos reanimado, haya o no haya tenido problemas, debemos medir el score de Apgar, que mide parámetros como el color, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad, refleja el tono muscular y la respiración. Cada uno de ellos con un valor de 0 a 2. El Apgar normal debería ser 10. Normalmente se acepta un Apgar de 7 en el primer minuto, y a los 5 minutos debería ser superior a 7-8. Apgars menores a 7, después de 5 minutos, es que el paciente no está bien, ¿sí? Entonces, más o menos nos dice ya el grado, o mejor dicho, la vitalidad con el que el paciente ha nacido. Y si el paciente prosigue con síntomas de dificultad respiratoria, utilizamos esta escala de Silberman-Anderson, en la cual valora movimientos torácicos, tiraje intercostal, las retracciones sifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio a la auscultación, con un puntaje de 0 a 2. ¿Qué quiere decir? Esto es invertido a la escala de Apgar. Cuanto más bajo sea el score de Silberman, es que el paciente está mejor. Cuanto más alto esté el score de Silberman-Anderson, quiere decir que el paciente está con mayor insuficiencia respiratoria o está peor. Entonces, esto nos sirve para tener un mismo lenguaje cuando vayamos a transferir. Si me dicen de un paciente con Silberman de 8, entonces me está diciendo que realmente el paciente está con muchos problemas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico o la utilización de este Silberman, por ejemplo, podemos ver aquí con un 0 es que no tiene asfixia, está sano. O por ejemplo, si tiene 4 o 6, estamos hablando de una dificultad respiratoria moderada, y de 7 a 10 si hay una dificultad respiratoria severa. La edad gestacional es importante valorarla inmediatamente después de la reanimación. Utilizamos el método de Capurro generalmente, en el cual valoramos ciertos parámetros, ¿sí? Parámetros como
por ejemplo, la presencia de pliegues en los pies, la turgencia de la piel, la posición en la que se encuentra el paciente, la genuflexión del paciente, etcétera, la presencia del anugo, la presencia de unto sebáceo. Todo esto nos ayuda a valorar la edad gestacional. Obviamente podemos preguntar al ginecólogo o la familia si es conocida, entonces vamos a tener una edad bastante cercana, pero si, por si acaso ha sido un ingreso hospitalario sin previo control, entonces necesitamos valorar esa situación. Entonces, posterior a esta reanimación tenemos una rutina que la hacemos en todo. Entonces lo pesamos, lo medimos y calculamos su edad gestacional. Hacemos una exploración física cefalocaudal, comenzando de cabeza hasta los pies. Le colocamos, si ha sido un parto, oftalmoprofilaxis con algún antibiótico y le damos vitamina K a todos los pacientes, asumiendo de que no tiene ya reservas de vitamina K para la coagulación. En algunos casos hacemos muestra de cordón umbilical para el tamiz neonatal. Se lo debería mantener en ayuno si ha habido algún problema por unas horas, pero si no ha habido ningún problema, debería haber lo que se llama ya, obviamente, la lactancia precoz lo más antes posible con la madre para que pueda succionar y pueda ayudarle también en ese apego precoz. No debería darse fórmula, ¿no? Extremadamente solo en aquellos pacientes que se justifique aquello o que haya contraindicaciones para la lactancia. Y si la madre no tiene mucha secreción y vemos que el paciente puede tener riesgo de hipoglicemia, le podríamos dar una solución de glucosada al 5% por vía oral. ¿Qué pasa si el paciente es macrosómico, ¿no? Recién nacido con peso grande para la edad gestacional? Se hace toda la rutina y hay que darles glucosa en la mayoría de estos pacientes, ya porque van a tender a ser hipoglicemias, e iniciar la dieta lo más antes posible y medir las glicemias capilares para ver si baja de 40 miligramos ya de la glicemia en estos casos, y en pocos casos necesitarles por vía endovenosa. Hay que ver el hematocrito, ¿no? Y si es un hematocrito muy alto hay que estar pendiente porque nos va a hacer ictericia probablemente. ¿Qué pasa si es un recién nacido con peso bajo? Todo lo contrario. Lo mismo a la rutina, le vamos a dar igual glucosa para evitar hipoglicemia, vamos a ver el hematocrito también, vamos a medir la glucosa, enviaremos la placenta a la patología para saber por qué ha tenido peso bajo este paciente, ya, y si es muy bajo su peso, menos de 1800, llevarlo a terapia intensiva, a cuidados intermedios para observar el paciente, si puede controlar su temperatura, etcétera. ¿Qué pasa si el paciente tiene ya líquido amniótico teñido? O sea, lo que les decía, ¿no? No es particulado. Hacemos lo mismo, le hacemos un pequeño lavadito y aspiramos el estómago. No hay necesidad de radiografía si el paciente no tiene ninguna dificultad. Observarlo, obviamente, y tal vez a cuidados neonatales por unas horas para ver cómo manifiesta su respiración y a ver si aparecen signos de dificultad respiratoria. ¿Qué pasa a un paciente potencialmente infectado? Una madre que está con fiebre o un parto muy prolongado, etcétera, una ruptura prolongada. Entonces deberíamos hacer una tinción de la secreción gástrica del paciente. Se debería hacer hemograma, se debería hacer procedina C reactiva, se puede hacer procalcitonina, cultivos ya, y una microeritrosedimentación para ver si hay algún síntoma de infección. Los cultivos es lo más importante. Y de enviar la placenta a patología igualmente y a cuidados neonatales para observar, para ver si hay signos de una respuesta inflamatoria sistémica, ya, y investigar muy bien qué es lo que está pasando con la madre. ¿Qué pasa si el paciente ya es un paciente con peso adecuado para la edad gestacional, pero la madre es RH negativo? Entonces, y especialmente si es un segundo hijo, ya, entonces tendremos que hacer bilirrubinas, grupo RH, CUMS,
ya medición de reticulocitos y hematocrito central lo más antes posible, porque es muy posible que este paciente va a ser una incompatibilidad y una ictericia bastante grave, ¿no? Si el paciente, especialmente si el niño es positivo y la madre negativo, y hemos dicho que es segundo bebé. Se ingresa, obviamente, a terapia, se van a medir las bilirrubinas seriadamente y va a observar a ese paciente. Nada raro que van a necesitar fototerapia y tal vez necesite exsanguíneo transfusión si hay signos de hemólisis en el CULS. ¿Qué pasa si es un niño ya hijo de madre diabética, pero con buen control prenatal? O sea, que la madre ha ido a sus controles y le han estado controlando bien su glicemia. Generalmente no necesita nada más especial, tal vez necesite recibir glucosa al 5% y hacerle unas glicemias un par de ocasiones para ver si está haciendo hipoglicemia el bebé. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es hijo de una madre diabética con un mal control? Entonces, generalmente estos bebés son macrosómicos, ¿ya? O puede ser también prematuros, ¿sí? En estos pacientes sí van a necesitar dextrosa inicial, hay que monitorizar mucho su glicemia, su hematocrito, ¿ya? Y durante 24 horas por lo menos habrá que monitorizar su glicemia y ver si puede controlarla solamente por la vía oral. En algunos casos tal vez tenemos que utilizar la vía parenteral para soportar un poco esa glicemia, ya por el hecho de que su madre lo ha tenido a este bebé ya con niveles suprafisiológicos de glucosa durante todo el embarazo. ¿Qué pasa si es un prematuro ya con edad gestacional mayor de 35 semanas, ya, y que tiene un peso mayor? El mismo problema generalmente es la glicemia, lo que hay que monitorizar, una dieta precoz, y habrá que ver si puede controlar el paciente bien su temperatura, ¿no? Fundamentalmente, diferir un poco el baño y vigilarlo por unas horas. Estos bebés macrosómicos, algunos ya pueden tener problemas, y algunos prematuros, ya, pero que son más grandecitos, puede que al principio no tenga problemas, pero después pueden desarrollar ya dificultad respiratoria. ¿Qué pasa si el paciente llegó ya después de un parto fortuito o está dentro del hospital, los golazos que decimos, ya en la sala, digamos en salas generales, nació el bebé sin entrar a parto? Entonces lo ingresamos a cuidados intermedios, lo calentamos porque probablemente ha estado hipotérmico el bebé, se le realiza toda la rutina, lo observaremos, haremos su biometría para ver si no se ha infectado, ya, y obviamente después lo pasaremos con la madre y valoraremos cómo está evolucionando en las próximas horas. Como ha sido fuera de un ambiente limpio, se deberá aplicar tetanol, ¿no? O Hipertet, cualquier marca de vacuna para el tétanos, previniendo para que no le vaya a dar tétanos neonatal a este paciente. Ahora, por último, unas cuantas consideraciones especiales. El síndrome de Pierre-Robin es un síndrome por el cual, asociado a varias patologías congénitas, en las cuales la mandíbula es pequeña en relación, más una boca, una lengua grande, una base de la lengua grande, tienden a obstruirse estos pacientes muy fácilmente. Y a veces algunos de estos pacientes con Pierre-Robin necesitan un poco de ayuda. Y para eso utilizamos ya un tubo naso, no necesariamente traqueal, simplemente nasofaringeo, ya para poder permeabilizar un poco la vía aérea y pueda respirar oportunamente. ¿Ya? Entonces, Pierre-Robin es un paciente difícil de intubar. La hernia diafragmática que les había mencionado, ¿qué es lo que no debemos hacer? Es bolsear a este paciente. Tendrá que intubarse lo más antes posible y se tendrá que colocar una sondita descompresiva lo más antes posible gástrica para evitar de que se expandan esos intestinos y ese estómago y protruyan mucho más en la cavidad torácica. Entonces, este paciente tendrá que ingresar a quirófano lo más rápido posible para realizar la corrección del defecto. El neumotórax espontáneo, que puede darse iatrogénicamente por, como les había mencionado, por utilizar presiones, o espontáneamente en algunos pacientes por la presencia, por ejemplo, de meconio particulado o simplemente secreciones que hacen un efecto de válvula,
que entra aire y no puede salir y al final sale. Entonces, lo que se puede hacer una punción con una aguja. Este cuadro muestra una alita, pero hoy en día ya existen unos catéteres con trocar para esto. O por último podemos utilizar un Venocat gruesito. Generalmente en el segundo, tercer espacio intercostal se puede colocar y con una llave de 3 vías aspirar. Muchas veces con solo eso se logra, con el Venocat se logra aspirar todo el aire y se lo deja en sello seco. En algunos casos, si el orificio es muy grande, necesita un tubo de drenaje más grueso y necesitan a veces 2-3 días hasta que se selle. Y muy extraordinariamente requieren cirugía para poder ya cerrar quirúrgicamente el orificio ya a nivel de ese pulmón, que tal vez ya se ha formado una fístula broncopleural. Las atresias de Coana, por eso es muy importante cuando esculten ustedes los pulmones, siempre pongan el estetoscopio en la nariz del paciente y esculten ambos lados para ver si hay aire que sale por esa nariz. Rara vez, pero sí encontramos pacientes que pueden haber nacido con ya una atresia de Coanas. Bilateral, más raro; unilateral, más frecuente. Entonces, si es bilateral, es lógico que va a tener mucha dificultad respiratoria porque los bebés son pacientes respiradores nasales y no va a poder o tomar leche o respirar. Entonces nos vamos a dar cuenta rápido. Pero en los unilaterales a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente puede que compense parcialmente con el ingreso de aire por una de las coanas y no por la otra. Entonces es muy importante ya tener en mente, y en estos casos a veces hay que colocar una vía aérea oral para asegurarnos de que tenga una buena ventilación el paciente. Entonces este es un breve resumen. Fíjense en el cuadrito de la izquierda. Esa era la ventilación asistida que se hacía al inicio de los inicios de terapia, digamos, o de anestesiología, que se hacía con presión negativa. Se creaba presión negativa para mover el tórax del bebé, ¿no? Es la época de la polio. Entonces, es un poco práctico y ha ido evolucionando, y ahora ya utilizamos, obviamente, otro tipo de equipos de ventilación asistida para estos pacientes cuando no se recuperan, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que deseen realizar. Doctor, buenos días. Usted hablaba sobre para succionar, ¿verdad? Las peritas, ¿de qué volumen tienen que ser para que no sobrepasen más allá de los 40? Porque el Ambu ya nos explicó de 240 ml y 5 a 8 litros por kilogramo peso, ¿verdad? Pero las peritas, ¿de qué tamaño son? Porque también tienen su valor, ¿verdad? Y cuando tú las comprimes, botan cierta presión. Entonces, esto... Una perita nunca va a ser superior. Una cosa es la presión positiva y otra cosa es la presión negativa. Las peritas producen presión negativa. Las bolsas de Ambu producen presión positiva. Entonces, la presión positiva de 40 es diferente. Entonces, las peritas producen presión negativa y no debe superar más allá de 10 mililitros de agua. O sea que no hay tanto problema, y la mayoría de las peritas están estandarizadas. Ahora sí, la pregunta es oportuna en el sentido de que si utilizo catéteres de aspiración, no debería utilizar más allá de 100 centímetros de agua de presión de aspiración, ya, pero cuando utilizamos sondas. Pero con la perita no hay ningún problema. Generalmente la mayoría son estandarizadas en ese sentido. Y doctor, en caso de que no tengamos las servocunas, ¿qué hacemos con las, para mantener el calor? ¿Tenemos que proporcionar mantitas calientes, supongo, previamente, o el apego precoz más? Ambas cosas. Podemos hacer el apego precoz más antes, colocarle contra el cuerpo de la madre y taparla a la madre. Eso le va a ayudar a regular más fácilmente, ¿no? Que eso es también parte de un proceso que le llaman mamá canguro, que se hacen prematuros. Eso si estás, digamos, en un área donde no tienes sala de partos, ¿no? Y te nació el paciente, entonces colocar contra la madre, asegurarte de que estés respirando bien el bebé y
mantenerlo. Ahora, si la madre por X o Z motivo no está en condiciones, entonces hay que abrigarlo lo más antes posible, obviamente calentando, tal vez con presitas con alguna estufa, una cosa así, y mantenerlo envuelto al bebé y tal vez colocarlo bajo una lámpara, teniendo mucho cuidado, obviamente, que esa lámpara no le vaya a causar quemaduras, ¿no? Lo ideal son las servocunas porque regulan la temperatura. Entonces el bebé, así como estaba hipotérmico, facilito también puede ponerse hipertérmico, o sea que si lo abrigo demasiado, su temperatura por ahí va a aumentar demasiado y se va a poner taquicárdico y nos va a dar la sensación de que tiene fiebre. Wow. ¿Y esto cómo lo controlamos, doctor? O sea, bien complejo en el campo. Termómetro, pues. Si no tienes un termómetro en el campo, entonces si no tuvieras tu estetoscopio, ¿no ves? Ah, bueno, eso sí. Entonces, lo que pasa es que estamos muy cómodos a las máquinas. O sea, a otra hora las matronas es lo que hacían esto. Las matronas no eran los médicos los que atendían los partos. ¿Y qué hacían las matronas? Calentaban pañitos, ¿sí? Hacían hervir pañitos para ayudarle a la madre y después ponían unas mantitas y regulaban la temperatura, tomaban la temperatura al bebé, todo eso, ¿no? Uno de los problemas más serios de un bebé que nace fuera de un ambiente hospitalario son las infecciones. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, asegurarnos de cortar el cordón umbilical con un instrumento esterilizado o semi-esterilizado, ¿no? Y eso nos ayudaría a que evitar eso, y obviamente tal vez vamos a tener que ponerle de todas maneras la vacuna antitetánica a estos pacientes, ¿no? Es complicado cuando tienes un paciente. Por eso es que digo, todo proceso de reanimación neonatal, pediátrico y adultos tiene que ser previsto con anterioridad. Una de las cosas que hablan en todos los cursos de reanimación es de que nosotros debemos prever y tener todo el equipamiento necesario. O sea que si estoy en un hospital de segundo nivel, donde van a venir, o primer nivel, donde van a venir personas que probablemente pueden tener partos prematuros o van a tener, ya van a ir en fase expulsiva, tengo que preverlo, tengo que tener algún equipamiento para atender a esa paciente, ¿no? Ahora, si el paciente estoy en primer nivel y todavía puede esperar, me va a dar tiempo, entonces voy a tratar de dar el soporte y transferirlo lo más rápidamente posible al segundo. Ya no hay excusa, en un segundo nivel tendrían que tener todo ese equipamiento para tratar al paciente. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, les agradezco muchísimo por su atención. Que tengan buen día y que tengan buenas prácticas con sus colegas. Hasta luego. Gracias, doctor.